En este vídeo vamos a comentar los tipos de datos en SQL. El objetivo es que conozcáis los tipos de datos más comunes y que sepáis lo que es un juego de caracteres y por qué nos puede dar problemas al almacenar texto. Los tipos de datos principales en las bases de datos que se acceden con SQL son números, texto, que en inglés se llaman string, cadena. ¿Por qué? Porque se considera que una frase es una cadena de letras, de caracteres, que es como se llaman a cada una de las letras, porque no son solo letras, son letras, números, símbolos, de fecha y de hora, binarios. Binarios en este caso nos referimos a campos no estructurados que pueden llegar a ser muy grandes para guardar imágenes, sonido, vídeo, cualquier dato de este tipo que no sea un número o no sea texto. Y luego hay otros específicos. Cada sistema de gestión de bases de datos puede tener, por ejemplo, MySQL tiene para manejar datos de texto en formato JSON, que es como se dice en inglés JSON, que son unos datos estructurados, o datos espaciales de sistemas de GIS, de sistemas de gestión espacial, para poder trabajar directamente con el GIS, ¿vale? Que son las siglas en inglés de Geographical Information System. Pues trabaja directamente con estos datos, con lo cual está más optimizado. O, por ejemplo, la base de datos de IBM tiene para manejar XML, que es otro formato de texto con estructura. O la de IBM y la de Oracle tiene Row ID para trabajar con identificadores de fila para ser más rápido en las operaciones, en ciertas operaciones de consulta. Vamos a pasar a una tabla así más grande donde tenéis los distintos tipos que os he comentado y para cada una de las bases de datos más importantes cómo se llaman los campos que hay. Si os fijáis, manejan por separado enteros y reales, menos Oracle que tienen el mismo tipo. ¿Por qué? Porque las necesidades de almacenamiento son distintas si hay coma decimal o no la hay, porque los enteros no tienen precisión. Cuantos más bytes, o sea, cuanto más almacenamiento dediquemos a un entero, pues mayor rango podremos cubrir. También podemos decir en algunos casos si son solo negativos o positivos y negativos para cubrir más rango. Entonces, en función del rango que tengamos que cubrir, utilizaremos un entero que es int o un tiny int, que es entero pequeñito, o un small int, que es entero pequeño, o un medium int, mediano, o big int. Luego tenemos en MySQL hay bool, que es booleano, que valdrá 1 o 0, o un tipo de datos específico para representar números binarios. En SQL Server también existe este, pero hay menos opciones, ¿vale? Pues no tenemos el medium int. En Oracle tenemos el number y ahí se define si es un entero o un número decimal. Y en IBM pues tenemos estas opciones. En los reales, pues tenemos el tipo float, el tipo double, que la diferencia es que tiene más precisión. Dedica más almacenamiento a cada número, con lo cual tiene más precisión. Y el tipo decimal, que también se puede configurar para que tenga más o menos precisión y almacena de forma un poco distinta la coma decimal. En SQL Server, fijaos que tenemos campos como money y small money específico para dinero. Luego en Oracle el mismo number se puede utilizar también para números reales, o sea, números con parte decimal, pero tiene dos específicos, binary float y binary double, para especificar la precisión, mejor que con number. Y aquí pues lo mismo, tenemos distintas precisiones, cuanto más preciso es el número, más almacenamiento requiere para cada número que vayamos a almacenar. Luego en texto las más estándar son char y varchar. Fijaos, char y varchar 2, char y varchar, que vienen a ser cadenas de texto. En el caso de char, siempre, si decimos que el máximo número de letras que va a tener una cadena son 20, siempre va a guardar, cada vez que guarde un campo de este tipo, va a guardar 20 caracteres. En varchar no, en varchar diremos que el máximo son 20, siempre hay 2 caracteres para decir cómo de larga es la cadena y el resto va a variar. Por ejemplo, si la cadena tiene 5 caracteres, pues guardará 5. Si tiene 15, guardará 15. ¿Cuándo usar uno u otro? Para bases de datos pequeñas da igual. Para bases de datos grandes habrá que ver si los campos que vamos a ir guardando tienen un tamaño uniforme, con lo cual será más interesante probablemente el char porque no gastamos 2 bytes de más por cada número. Y en cambio, si tienen un tamaño muy variable y hay registros que tienen ese campo con 50 caracteres, 2 o 3, y la mayoría lo tienen con 7, pues será mejor utilizar un varchar. Pero esto ya se escapa de lo que es un curso básico de SQL. Es interesante que lo conozcáis. Y luego, para cuando vamos a tener que meter bastante más texto, que no sea un nombre, un apellido, una dirección, pues tenemos en muchas bases de datos tenemos campos del tipo text, tiny text, medium text, aquí tenemos text, tntext, que lo que van a hacer es permitirnos trabajar con 5.000, 3.000, con páginas enteras de texto. De hecho, ya aquí aparecen los glob y nlob, que si os fijáis aquí en binarios tenemos glob
y aquí tenemos blob también. Cuando se habla de blob ya se hablan de campos muy grandes. Entonces estos son campos muy grandes específicos, como llevan la C aquí, de caracteres, ¿de acuerdo? Luego para las fechas tenemos fecha, hora, un campo combinado con fecha y hora y luego campos timestamp que tienen, pues en el caso de MySQL es un número que va desde el día 1 de enero de 1970, aunque luego nosotros lo vemos como fecha, hora, en horas, minutos, segundos y fracciones de segundo, creo que es hasta el microsegundo. En el campo de SQL Server el timestamp es un número interno del sistema, entonces hay que ver cada uno lo que es, pero básicamente suelen ser fecha, hora y una combinada de fecha y hora. Si os fijáis, Oracle tiene explícitamente opciones para manejar el uso horario, para poder guardar una fecha en la base de datos y que se presente distinto si estamos trabajando en la costa este de Estados Unidos o en España, ¿de acuerdo? O también se puede trabajar con local, con timestamp local. Y luego a la hora de manejar binarios, en función de lo grande que sean estos binarios, estos campos no estructurados de datos sin ningún formato, pues podemos trabajar con blob o con blob pequeño, que es blob muy pequeño, tiny blob, o blob mediano, o blob muy grande, con gigas de información. Aquí en SQL Server tiene uno específico para imágenes y aquí pues tiene raw y long raw. Bien, aquí en el manual de W3 School sobre MySQL, que lo voy a abrir aquí, tenéis, os lo he puesto ya traducido directamente, comentario de los tipos de datos de MySQL y SQL Server y también de Access. ¿Vale? Y aquí, aunque esto no está traducido, pues aquí vais viendo pues pueden aquí el char y el varchar que os he explicado, con su tamaño, ¿de acuerdo? El binario, bueno, hay muchos tipos que se escapan un poco a lo que es este vídeo introductorio. De hecho, os he preparado aquí una transparencia con los tipos de datos más utilizados, que van a ser el entero, con un número de... Esto es para presentar el tamaño, para presentar el número en pantalla. Esto hay que ir al manual de cada base de datos a ver cómo se utiliza. El float o el doble, que es con más precisión para los números con decimales, y aquí en n especificamos la precisión. El char o varchar con el número de caracteres que vamos a meter como máximo en esa cadena de texto. El text para textos más grandes. Luego trabajaremos con date, time y datetime cuando trabajamos con fechas, hay que tener mucho cuidado porque los formatos pueden ser distintos, y blob o los distintos tipos de blob cuando trabajamos con imágenes, con vídeos, con algo que queramos almacenar en la base de datos. En muchos casos lo que se almacena es un índice y se guardan en un disco duro aparte, en vez de utilizar campos muy grandes, pero esto tiene un rendimiento menor, a cambio de pues, tener que guardar mucha información en la base de datos, que de la otra forma guardamos el índice y los datos los guardamos en un disco duro aparte. Bien, es una estrategia que se escapa también de lo que es el ámbito de este vídeo. Bien, quería acabar comentando el tema de los juegos de caracteres y lo que se llama collations. ¿Esto a qué se debe? Pues las distintas letras y símbolos del texto se guardan como números. O sea, la A se guarda como el 63, la A minúscula como el 45, la B como el 64, la mayúscula en este caso estoy hablando, el interrogante con otro número, el número 1 con otro número, porque al final lo que guarda en el ordenador son números. Cuando hablamos del idioma inglés, pues es bastante sencillo. Hay un código muy básico que se llama ASCII, que utiliza 7 bits, que caben en un byte, que es la unidad mínima que suele utilizar. Bueno, la unidad mínima es un bit, pero la unidad que suele manejar un ordenador normalmente suele ser un byte, que son 8 bits. Entonces nos caben todas las letras mayúsculas y minúsculas, más los símbolos de más, interrogante, exclamación en inglés, más los números, más algún símbolo más, nos caben en los 128 caracteres distintos que podemos representar con 7 bits. ¿Qué pasa? Que cuando nos pasamos a español o a cirílico, o ya no te digo a japonés o los kanjis de los chinos, pues no nos cabe. Y necesitamos una tabla que nos traduzca el carácter que queremos presentar a el numerito o numeritos que vamos a guardar, porque hay algunos juegos de caracteres, que es como se llaman estas tablas, que utilizan varios números, utilizan 2 bytes o 3 bytes para según qué caracteres guardarlos, y están optimizados para intentar que en los juegos de caracteres más habituales se utilicen solo un byte, y cuando se usan caracteres más raros pues utilicen 2 o 3, de forma que el almacenamiento sea menor. Muy bien, pues esto hay que especificarlo en la base de datos para que no se líe.
habrá pasado probablemente que hayáis traído texto de internet y que de repente las señas se vean como un interrogante o como un tanto por cien. Esto es porque el juego de caracteres que estás usando no es el mismo con el que se generó ese texto. Y depende de los pasos que haya pasado, valga la redundancia, a los que se haya sometido a ese texto, puede que no sea recuperable, que se haya corrompido. Pues bien, esto os puede pasar al cargar texto en la base de datos. Y más aún, hay una serie de reglas de comparación, de decir cuándo esta cadena va por delante de esta otra, o sea, si la A mayúscula va por delante de la A minúscula o no, o si son equivalentes. Todo esto se llaman reglas de collation en inglés, que pueden ser distintas entre lo que queramos usar y las que tiene la base de datos, con lo cual cuando vayamos a ordenar una serie de campos de texto, un campo de texto que tiene muchas cadenas, no nos salga ordenado como nosotros queremos. Pues bien, los gestores de bases de datos se pueden configurar para guardar las cadenas de texto en un juego de caracteres determinado y trabajar con otro en local, o para tener un tipo de collation u otro. Y esto es muy importante porque puede darnos problemas de símbolos corrompidos si no trabajamos con el idioma inglés. ¿Qué hay que hacer? Hay que cargar los datos que vayamos a utilizar en la base de datos, ver si se cargan bien y si se extraen bien, y si no, estudiarnos el manual del sistema de gestión de bases de datos para arreglarlo antes de empezar a guardar datos que luego cuando saquemos estén corrompidos. Bien, termino diciendo que ya sabes cuáles son los tipos de datos más comunes en SQL, cuáles son los que vas a usar más normalmente y lo que es un juego de caracteres y cómo nos puede dar problemas al almacenar texto.